Le ruego silencio, señorías. Señora presidenta, señor consejero de Sanidad, señorías, hoy mi grupo trae aquí a este pleno una proposición no de ley proponiendo medidas para facilitar el acceso a pacientes en situación de especial necesidad médica y/o económica en la Comunidad de Madrid a los medicamentos que fueron desfinanciados en el año 2012. Resumiré brevemente las razones que nos traen a traer aquí esta propuesta. En agosto de 2012, el Boletín Oficial del Estado publicó 11 páginas con la lista de 417 medicamentos que salían fuera de la financiación de la asistencia sanitaria pública. Ello significó para miles de pacientes que a partir de ese momento tenían un copago de estos medicamentos del 100%. Estos medicamentos, muchos de ellos, la mayoría, son efectivos, son necesarios para muchas patologías, muchos síntomas, como pueden ser sequedad de ojos, diarrea, dolor de estómago, picores, etc. Son llamados síntomas menores, pero obviamente son síntomas menores para quien no los sufre, pero no para los pacientes, algunos de cuyos padecimientos requieren uso continuado de estos medicamentos. La ministra de entonces, señora Mato, dijo que con esto se iban a ahorrar 458 millones de euros. Evidentemente, los ahorros de unos son los gastos de otros. Esto significa que este dinero, a partir de entonces, ha tenido que salir de los bolsillos de los ciudadanos. Haber sacado estos medicamentos de la financiación pública tiene otro efecto, tuvo otra consecuencia. Estos medicamentos dejan de ser de precio controlado por el Gobierno, pasan a ser de precio notificado. Como consecuencia de ello, los precios de estos medicamentos subieron escandalosamente, en algunos medicamentos más de un 200%. Esto se juntó a la imposición de copagos, de incremento de los copagos y muy en especial incremento de los copagos a los pensionistas, que, como todo el mundo sabe, son las personas que necesitan más utilización de medicamentos. Por lo tanto, los que más han sufrido esta medida son los pensionistas y los activos en situación de necesidad económica, que estos señores tuvieron que pagar el 100% de esto. Como consecuencia de esto, y sabiendo, porque hay datos que así lo apuntan, que las barreras económicas impiden el acceso a medicamentos a las personas que tienen necesidad económica, mi grupo trae aquí hoy una propuesta de resolución con 3 grandes bloques de puntos. Una primera propuesta implica solicitar del Gobierno una serie de medidas. Evidentemente, afortunadamente, gracias al cambio que ha habido en el Gobierno de España, el Gobierno del señor Pedro Sánchez, la ministra Carmen Montón, esperamos que estos planteamientos que hoy vamos a someter a votación incluso no sean necesarios. Estos puntos incluyen solicitar al Ministerio de Sanidad, incluyen una evaluación de esta medida llevada a cabo en 2012, puesto que han pasado 6 años, revisando este listado de medicamentos desfinanciados en función de consideraciones tanto médicas, insisto, como de equidad. En segundo lugar, se le pide al Gobierno implantar un sistema de control de precios de estos medicamentos para evitar que sigan subiendo de una manera no razonable. Esta medida no significa nada especial, sencillamente significa utilizar el artículo 94 y 95 de la Ley de Garantía de Uso Racional del Medicamento, que hace que estos medicamentos que son de precio comunicado, cuando se le comunica al Gobierno, el Gobierno decida aceptarlos o no, dependiendo de cómo los vea de razonables. En tercer lugar, solicitamos al Gobierno tomar medidas
para bajar el precio de aquellos medicamentos que durante estos años de gobierno del Partido Popular han subido de manera injustificada y escandalosa. Hay medicamentos cuya subida no se justifica en absoluto. El segundo bloque de medidas que planteamos votar a la Asamblea hoy tiene que ver con cosas de aquí, de esta comunidad. Y solicitamos al Gobierno, señor consejero, realizar y publicar en un plazo no superior a 6 meses, que es muy razonable, sendos estudios sobre estas dos cuestiones. Primero, el impacto de la financiación de estos medicamentos en el acceso a estos medicamentos por parte de pacientes de la comunidad, especialmente en los que tienen enfermedades crónicas, que precisan utilizar diariamente estos medicamentos, y en el caso de pacientes en situación económica precaria. Creemos, señor consejero, que son medidas razonables. En segundo lugar, le planteamos también al Gobierno, a usted, estudiar el posible desplazamiento que haya podido haber de estos medicamentos desfinanciados a medicamentos financiados por moléculas que están en las listas que se pueden prescribir. Esto, como muchos expertos dicen, ha podido tener lugar y es posible que tenga lugar, porque los médicos, cuando ven un paciente en situación de necesidad, de dificultad de acceso, indudablemente hacen lo posible para que tenga acceso al medicamento. Y puede entonces que esta medida, que fue hecha para ahorrar al sector público, no a los pacientes, resulte también gravosa para los pacientes. Hay una tercera medida que planteamos al Gobierno. Entiendo que esta es más difícil que la suma el Gobierno del Partido Popular y también Ciudadanos, porque ha sido planteada en todos los debates de presupuestos que hemos tenido en esta Asamblea, en esta legislatura, y es presentar en la Comisión de Sanidad, en un plazo también razonable de 6 meses, un plan para facilitar el acceso a estos medicamentos desfinanciados a aquellos pacientes que tienen una situación de especial necesidad médica o económica. Consideramos que los planteamientos que hacemos aquí son extraordinariamente razonables. Como ustedes saben, desfinanciar 417 medicamentos, muchos de ellos efectivos, de uso diario por pacientes crónicos, es una medida grave. Hay estudios españoles y extranjeros que certifican que cuando hay una barrera económica, los que no tienen recursos dejan de utilizar medicamentos. Planteamos algo que ya ha sido hecho en otras comunidades. No planteamos que incumplan la ley. Sencillamente planteamos, y suponemos que a final de año se plantearán nuevos presupuestos, que hagan un hueco en su sensibilidad social y sanitaria para que los pacientes que actualmente no recogen medicamentos porque no pueden, lo puedan hacer. Como un dato les diré que desde 2012 a 2017 las administraciones sanitarias públicas han ahorrado 1.000 millones de euros en la factura farmacéutica, es decir, han dejado de pagar 1.000 millones de euros. Por contra, los ciudadanos han pagado de su bolsillo 1.600 millones de euros. Esto, indudablemente, puede que no tenga repercusión en aquellos que tienen un cierto nivel de ingresos, pero es evidente, y hay muchas pruebas, que tiene una repercusión muy negativa en el acceso a medicamentos de pacientes que lo necesitan médicamente y también lo necesitan desde el punto de vista económico. Muchas gracias.